Bueno, muchachos, vamos a hablar entonces hoy de lo que es, vamos a comenzar a hablar de lo que es compresibilidad así se llama el capítulo, compresibilidad y expansibilidad de suelos. Y entonces, si vamos a hablar de compresibilidad y expansibilidad de suelos, vamos a hacer entonces una contextualización al tema, para que entendamos esto, cuándo es que se estudia y cuándo cobra relevancia un problema de estos en la mecánica de suelos. Entonces vamos a considerar un escenario donde tenemos un horizonte de suelo y vamos a suponer que este suelo está constituido por un estrato de suelo saturado entonces vamos a poner por aquí el nivel de agua freática y vamos a suponer que esto es un suelo arcilloso, vamos a suponer que es una arcilla de alta plasticidad, una CH. Vamos a considerar un elemento diferencial de volumen ubicado por aquí en este punto que vamos a llamar A. Y si vamos a considerar este suelo en este punto A, es una arcilla de alta plasticidad. Entonces, de acuerdo con lo que hemos estudiado hasta este momento, si yo saco este elementico diferencial de volumen de suelo acá, entonces, ¿qué hemos dicho? Vean, va a considerar este elementico diferencial de volumen de suelo aquí. Y hemos dicho que este elemento de suelo está compuesto por unos sólidos para hacerlo más grande, para hacerlo más pedagógico. Entonces, este elemento diferente de volumen de suelo que estamos sacando grande aquí está compuesto de unas partículas sólidas, que son estas que estoy achurando aquí con negro, y hay unos espacios vacíos que quedan ahí entre las partículas. De acuerdo con el esquema, entonces, esos espacios vacíos están llenos de agua, ¿cierto?
¿Por qué? Porque estamos marcando nivel freático, entonces quiere decir que todos los espacios vacíos están llenos de agua. Que es lo que le estoy marcando aquí en estos espacios, rellenándolos con azul. Y entonces el estado de esfuerzos al que está sometido este suelo, de acuerdo con lo que hemos hablado, hemos dicho, hombre, sobre este suelo están actuando unos esfuerzos verticales que llamamos sigma B y que los podemos dividir en un sigma B total, un sigma B efectivo y un mu. Esos son los esfuerzos que están actuando sobre este elemento de suelo, debido a que a la columna de toda esta masa de material que está por encima. Dijimos, en las áreas de contacto se producen entonces unos esfuerzos efectivos que se transmiten partícula a lo largo de todo el esqueleto sólido del suelo. El agua que está alojada en los espacios vacíos tiene que soportar una presión debida a la columna de agua que está por encima del punto considerado. Ahora bien, esto en su condición actual, original o inicial, como quieran. Y ya aprendimos cómo calculamos este esfuerzo vertical total, cómo calculamos este efectivo, cómo calculamos esta presión de poro. Eso es lo que hemos estado estudiando. Ahora, para este capítulo de compresibilidad y expansibilidad, vamos a suponer un escenario donde tenemos este suelo arcilloso saturado y vamos a suponer que le vamos a aplicar una sobrecarga a este terreno. Entonces vamos a construir aquí un edificio. Vamos a construir aquí este edificio. Y como vamos a hacer este edificio, entonces hay que construir una cosa que se llama cimentación. Es una parte de la estructura que es la encargada, que va a ser la encargada de transmitirle el peso de todo esto al suelo, que es el que lo va a soportar. Entonces por aquí va a bajar una fuerza y esta fuerza se distribuye en esta área. Y esa presión se retransmite a lo largo de las capas de suelo hasta una cierta profundidad. Entonces, ¿qué implica esto? Que sobre el punto A, estamos considerando el suelo en este punto A, entonces quiere decir que esta masa de suelo va a experimentar un delta de sigma sub B efectivo. Es decir, este incremento en el esfuerzo, producto de esta estructura, se va a retransmitir a este suelo que está por debajo del apoyo, al punto donde estamos apoyando la estructura. Entonces lo que vamos a estudiar aquí en esta parte de compresibilidad y expansibilidad es que vamos a estudiar cuál es el efecto de esta sobrecarga sobre este suelo. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué le pasa al suelo entonces al presentarse esta sobrecarga sobre el material? Y lo vamos a estudiar en el escenario más desfavorable. ¿Cuál es el escenario más desfavorable? Es aquel en el que tenemos un estrato de suelo arcilloso, compresible y saturado. Ese es el escenario más desfavorable. Entonces, como consecuencia de esto, el suelo va a experimentar un fenómeno que es el que vamos a llamar la consolidación.
Entonces simplemente esta sobrecarga va a hacer que el agua, esta agua que está alojada acá, tienda a salir de los espacios vacíos, tienda a salir. Entonces el agua, como si esta agua buscara la manera de salir por algún lado. Entonces, en la medida en que el agua logre efectivamente salir, ¿qué va a pasar? Se va a producir una disminución en el volumen del suelo por efecto de la salida de esa agua. Primera cosa que va a hacer que el suelo tiende a disminuir su volumen. Y lo siguiente que va a pasar es que esa presión que está soportando el agua que está alojada en estos espacios vacíos, la tiene que entrar a recibir alguien. ¿Quién la va a recibir entonces? La van a recibir estas áreas de contacto entre estas partículas. Entonces, se genera un reacomodo de los sólidos del suelo. Al reacomodarse en estos sólidos, producto de esta sobrecarga, entonces se produce una disminución de volumen adicional en el material. Dicho de otra manera, es como si, considerando este mismo elemento de suelo, lo voy a poner aquí punteado con rojo, entonces este elemento experimenta una disminución en el volumen. Entonces, como si estos puntos extremos que tenemos aquí se desplazaran o se hundieran. Entonces, como consecuencia, esta masa de material va a experimentar una disminución en el volumen. Y si este suelo, esta masa de material que estamos considerando acá, está experimentando un delta de B, y este delta de B es negativo, está disminuyendo el volumen, entonces, ¿qué le va a pasar al edificio? ¿Qué creen que le va a pasar a este cimiento? Profe, va a bajar. ¿Va qué? Se va a hundir. Exactamente, se va a hundir. Entonces el edificio le va a pasar esto. El edificio va a tender a presentar lo que llamamos un asentamiento. Entonces, en este caso, si estamos considerando para esta estructura estos dos puntos, estamos considerando este punto y este punto, entonces aquí se presentó, esto que vemos aquí sería lo que vamos a llamar un delta de asentamiento, ¿cierto? Porque este punto se bajó más que este, lo que implica un hundimiento diferencial de este punto con respecto a este. ¿Y eso qué le provoca a la estructura? ¿Qué hace? Tiende a que ella gire, ¿cierto? Ella tiende a girar, hemos dicho. Dibujé mal el sentido del giro. Ella tiende a hacer esto. Tiende a girar. Eso es lo que vamos a estudiar en este capítulo. Este fenómeno es el que vamos a estudiar. Y vamos a ver unas ecuaciones para calcular cuánto sería lo que se hunde este cimiento, cuánto se hundiría. Obviamente nosotros aquí lo vamos a ver de una manera pues muy preliminar.
¿cierto? De acuerdo al alcance del curso de suelos básicos, ¿cierto? Entonces, esto, cuando se habla de compresibilidad, expansibilidad de los suelos, se refiere a eso, a estudiar el efecto que tiene la sobrecarga sobre el terreno que le producen que él disminuye un volumen por compresibilidad o puede pasar lo contrario, que el suelo tienda a expandirse. En el caso de suelos con alto potencial expansivo como los que habíamos hablado en semestres anteriores. Entonces, de esto es de lo que vamos, de lo que hablamos en clases pasadas, es que en semestres anteriores. Entonces, este fenómeno es el que se llama la consolidación, de esto es de lo que vamos a hablar. Entonces, ojo, esto que se está produciendo acá, esto que les he explicado acá, ¿qué pasa? Entonces, ocurre ¿por qué? Porque el suelo, al suceder todo esto, el suelo experimenta una deformación. Eso es una deformación del suelo, el suelo se deforma. Y esa deformación que experimenta el suelo es lo que vamos a llamar una deformación compresiva. Esa deformación compresiva implica entonces en el suelo una reducción en el volumen. Eso implica una reducción en el volumen del suelo. Esa reducción de volumen entonces produce asentamientos. Produce asentamientos de las estructuras. Entonces, cuando esa deformación compresiva que estamos explicando acá ocurre, esa deformación compresiva que provoca reducción en el volumen del suelo y por ende asentamientos de las estructuras, ocurre, como lo hemos explicado en este contexto, por expulsión del agua debido a este incremento en el esfuerzo compresivo en el suelo, lo vamos a llamar consolidación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a llamar consolidación de un suelo? La consolidación es un fenómeno que consiste en una reducción gradual del volumen del suelo. Es una reducción gradual del volumen del suelo. ¿Qué ocurre? Por expulsión del agua, por expulsión en primer lugar del aire, del agua,
y por reacomodo de los sólidos del suelo. ¿Y esto se debe a qué? A un incremento en el esfuerzo compresivo. Resulta de un incremento en el esfuerzo compresivo. ¿Debido a que se incrementa el esfuerzo compresivo? A la aplicación de cargas estáticas o de sobrecargas. Eso es lo que es la consolidación entonces. Así se llama, eso se llama consolidación. Entonces la consolidación es un proceso de deformación compresiva del suelo que consiste en una disminución de volumen debido a la expulsión del aire, el agua y por reacomodo de los sólidos que constituyen el suelo. ¿Por qué se presenta? Porque el suelo experimenta un incremento en el esfuerzo compresivo. ¿Cuándo se produce un incremento en el esfuerzo compresivo del suelo? Normalmente puede ocurrir cuando hay una densificación natural por un sismo o cuando hay una densificación inducida en el suelo por un proceso de compactación que hacemos normalmente en ingeniería o por la aplicación de una sobrecarga producto de una cimentación de una estructura. Digamos que son las causas. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos un proceso de compactación, generamos o inducimos una deformación compresiva al suelo, pero es controlada y es a propósito. Cuando ocurre en un sismo, el sismo, si es un proceso que él naturalmente puede inducir una densificación del material, entonces hay una disminución de volumen. Y cuando colocamos una estructura, pues nosotros también lo hacemos. Entonces hay que estudiar el fenómeno para mirar en qué condiciones se coloca la estructura, de manera que no vayamos a sufrir las consecuencias de esto. Entonces, de acuerdo con lo dicho acá, el proceso es gradual. No quiere decir que se haga de una vez, es gradual. Si va a salir el agua, el aire de acá, pues que salga más rápido o más lento va a depender de las condiciones del medio. Va a depender de la permeabilidad del medio y va a depender de la rapidez con la que se apliquen estas cargas y va a depender de la magnitud de las cargas. Pues por eso se dice que el proceso es gradual. ¿Por qué es importante en arcillas? Porque cuando tenemos un suelo arcilloso, las arcillas, acuerden que tienen un tamaño de partícula muy pequeñito y de forma laminar, entonces la permeabilidad de las arcillas es muy baja. Quiere decir eso que el agua se toma mucho tiempo en salir. Entonces el proceso de deformación es largo en comparación con la rapidez con la que nosotros hacemos la estructura. ¿Eso qué implica entonces? Que después de construir la estructura, ella se sigue asentando. Por eso el fenómeno es más importante en arcillas. En el caso de suelos permeables o de fácil drenaje como las arenas, las gravas, son materiales que prácticamente después que usted terminó de aplicar la carga, el agua ya salió. Entonces ya se asentó lo que se iba a asentar. Bueno, no quedamos con ese problemita ahí a futuro. Otra cosa que hay que decir del fenómeno.
se debe a la expulsión del aire, del agua y reacomodo de los sólidos. Entonces, en ese orden de ideas hablamos de tres tipos de consolidación: instantánea o inicial. En la consolidación instantánea o inicial se produce expulsión del aire. En la consolidación primaria se produce expulsión del agua. Y en la consolidación secundaria se produce reacomodo de los sólidos. Se produce un reacomodo de los sólidos del suelo. En todas tres, ojo, en todas tres, ¿qué ocurre? Una reducción del volumen del suelo. Ojo pues, hay una disminución en el volumen del suelo. Para que lo tengamos presente. Disminución en el volumen del suelo. Y eso entonces tiene mucha relevancia por lo que termina ocurriendo acá. Entonces este proceso, como les decía, termina siendo más importante en suelos gruesos, perdón, en suelos finos que en suelos gruesos. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis en un gráfico, vamos a representar la carga Q contra el tiempo y eso contra el asentamiento S. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hacemos un proyecto de estos, normalmente hacemos un proceso progresivo de colocación de materiales y demás, y conformación de estructura y eso. Entonces vamos a tener un incremento de carga hasta un cierto momento y ya después no hay más aplicación de sobrecarga. Entonces, podríamos trazar una asíntota por acá que corresponde a lo que es la etapa de construcción del proyecto. Esta sería la etapa de operación de mi proyecto. Operación, y este sería construcción. Construcción. Entonces, hay un incremento de carga hasta cuando termino de construir. Una vez yo ya construí, ya no aplico más carga al terreno, entonces la carga en el tiempo permanece constante. Miremos qué pasa con los asentamientos. En el caso de suelos gruesos, ese asentamiento es progresivo hasta cuando termina la construcción. ¿Por qué? Porque como yo voy aplicando esta sobrecarga, el agua va saliendo. Y como el material es permeable, de fácil drenaje, el agua logra salir rápidamente.
De manera que cuando yo terminé de construir, ya el agua salió. Entonces el asentamiento se estabiliza en el tiempo, o sea, no sigue aumentando con el tiempo. ¿Por qué? Porque ya el agua salió. Mientras que en el caso de un suelo arcilloso, entonces este fenómeno muestra que después de construido sigue dándose el asentamiento. Entonces esto es arcillas y esto es para arenas y gravas, o sea, suelos gruesos. Entonces lo que se está viendo aquí es una tendencia de la gráfica curva, es una tendencia curva, ¿cierto? Entonces esto sigue incrementando hasta que llega a un punto donde ya se estabiliza en el tiempo, ya se pone lineal. Esto tiene que ver con qué entonces, con la permeabilidad del medio. Entonces por eso es que este tipo de fenómeno es muy importante, una mayor relevancia práctica cuando va a construir una estructura sobre un suelo arcilloso saturado. Yo tendré que pensar y qué va a pasar y qué va a ocurrir con este fenómeno. Es lo que tendré como que analizar, ¿cierto? Entonces, este fenómeno nosotros lo tenemos que estudiar en el laboratorio. ¿Por qué? Porque se trata de nosotros mirar cuánto sería este valor de asentamiento. Lo que se va a hundir este delta S. Para yo calcular este delta S, pues primero tendría que calcular cuánto se asienta esta zapata y luego cuánto se asienta esta, para hacer la diferencia. Nosotros aquí vamos a aprender a calcular el S, ¿cierto? Para eso tendremos que caracterizar este medio, este suelo. Y eso lo vamos a hacer a partir de un estudio de laboratorio. Entonces, estudio de laboratorio. Estudio de laboratorio. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que nosotros vamos a analizar este suelo para sacar de ahí unos parámetros que me indiquen de si este suelo es muy compresible o poco compresible. Y a partir de eso, entonces, yo generar un modelo que me permita calcular este asentamiento y estudiar este proceso. De eso se trata el estudio de laboratorio. Entonces vamos a decir que en este estudio de laboratorio, obviamente, estudio de laboratorio ¿para qué? Para el fenómeno de la consolidación. Entonces, el estudio de laboratorio para el fenómeno de consolidación, entonces, ¿qué objetivo tiene? ¿Para qué lo hacemos? Pretendemos estudiar la relación esfuerzo de formación en el suelo. Estudiar la relación esfuerzo de formación. Versus deformación. Es lo que queremos estudiar.
obviamente, ¿por qué queremos estudiar esa relación esfuerzo-deformación? Porque es que eso es lo que le vamos a hacer al suelo acá. En el problema real, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a aplicar un esfuerzo con esta construcción y vamos a mirar el cómo se deforma. Porque es que dijimos que esto es una manera del suelo de formarse. Entonces, por eso queremos estudiar esa relación esfuerzo-deformación. Y el segundo objetivo, muy específico y concreto, determinar de manera experimental. Voy a colocar aquí una determinación experimental de los parámetros, lo que vamos a llamar parámetros información experimental de los parámetros de compresibilidad del suelo. Determinación experimental de los parámetros de compresibilidad del suelo. Ojo, parámetros de compresibilidad. ¿Qué será eso? Entonces, hombre, esos han de ser unos factores, unos coeficientes característicos de cada suelo que me van a decir si el material es muy compresible o poco compresible y que deberán estar insertos en los modelos matemáticos desarrollados para yo calcular cuánto se asienta esto. O sea, yo estimar esta variación de volumen y con eso calcular cuánto se asienta este apoyo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Esos son los objetivos del ensayo de laboratorio. Yo los definiría así, los resumiría en esos dos, básicamente. ¿Qué equipo utilizamos? El equipo utilizado para estudiar este ensayo es un edómetro, se llama así, edómetro, o aparato de consolidación, o una máquina de consolidación, otra gente la llama un consolidómetro. Eso es lo que hacemos. Y básicamente en este equipo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a colocar una muestra de suelo, de forma aplanada, esa muestra de suelo la vamos a empacar en un anillo, vamos a colocar en un anillo de carga, o sea, la muestra va a quedar confinada por todos los lados, va a estar saturada. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que representar esta condición en el laboratorio. Entonces a esta muestra le vamos a aplicar una fuerza axial. Esa fuerza, si la dividimos por toda esta área, esto sería una fuerza que yo la divido por toda esta área, entonces va a terminar siendo una presión P en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces esto sería una fuerza F en kilogramos. ¿Cuál es el efecto de esto? ¿Qué va a producir esta sobrecarga en esta muestra de suelo? Pues va a hacer que
esta muestra experimente una deformación, ella va a experimentar un asentamiento. Entonces, esto, la distancia, es un asentamiento S, que va a experimentar la muestra. Entonces, lo que vamos a hacer en el laboratorio es simplemente aplicar esta fuerza que vamos a ir incrementando por 24 horas. Al cabo de 24 horas esto va a tener un asentamiento máximo. Esta fuerza se va a duplicar y tomamos lecturas de otras 24 horas y así sucesivamente. Esto es lo que vamos a llamar etapa de carga y descarga. Entonces a esto vamos a producir carga y luego vamos a aplicarle descarga. Carga y descarga. Y les vamos a mostrar el equipo que tenemos en Bello. No sé si ustedes ya hicieron este laboratorio. Este es el anillo. Entonces aquí es donde uno empaca la muestrecita de suelo, ya queda confinada. Y la muestra entera la traemos a este aparato. Este es el equipo, el hidrómetro que tenemos en Bello. Entonces, este es mi anillo de confinamiento, el anillo donde tengo guardada mi muestra. Aquí la tengo empacada, yo le echo agua a esto, la saturo para hacer el ensayo. Entonces lo que vamos a hacer es que a esta muestra le vamos a aplicar una fuerza que la vamos a ir incrementando cada 24 horas. El mecanismo del equipo que tenemos en Bello, ¿qué hace? Simplemente él tiene este brazo acá. Entonces, yo le voy a montar unas pesas. El equipo viene organizado, viene calibrado de manera tal que para esta pesa que yo le coloco aquí, entonces él ya está diseñado de forma que me transmite con este brazo y demás, entonces me genera una fuerza resultante aquí. Esa fuerza, al dividirla por el área, él me da una presión. Entonces ya usted, el equipo tiene una tabla donde le dice, si coloca una pesa de tanto, entonces la presión transmitida al suelo es tanto, y así sucesivamente. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que montamos la muestra, aplicamos la fuerza y tomamos lectura de deformación. Mire, con este extensómetro vamos a medir cuántos se hunde la muestra, cuánto se asientan. Verticalmente, cuánto pues se disminuye. Entonces vamos a tener fuerza y vamos a tener deformación o presión, deformación si quieren. Entonces yo aplico la presión y tomo deformaciones cada cierto intervalo de tiempo. Entonces voy a tener dos tipos de mediciones. Una medición donde voy a obtener para cada valor de presión deformación durante un lapso de 24 horas. Y voy a tener otro tipo de medición que va a consistir en para cada presión cuánto va a ser la deformación máxima al cabo de las 24 horas. Entonces va a generar unas tablas de datos. Entonces con esto yo voy a tener aquí, yo voy a generar o voy a tomar unos datos y entonces esos datos van a ser vamos a ponerlo mejor, no tipo, vamos a colocarle no se los explico aquí para que les quede a ustedes claro. Vamos a tener unos datos de deformación, la presión de formación, presión versus asentamiento. Vamos a colocarlo individual, o sea, para cada valor de presión.
individual. Presión versus asentamiento individual. Entonces, este sería para el lapso de 24 horas. Y vamos a tener un dato de presión versus asentamiento. Vamos a colocar total. O sea, definitivo para todos los días de ensayo. Para el ensayo total, días de ensayo. Ya cuando lo vean en el laboratorio les van a explicar más claramente esto y lo van a poder mirar cómo lo hacemos. Estos serían los datos que tenemos. Y con esto vamos a generar entonces unos gráficos. Que van a corresponder a los resultados del ensayo. ¿Qué vamos a tener en el ensayo? ¿Qué gráficos? ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener la curva de compresibilidad. Vamos a construir la curva de compresibilidad. Esta curva de compresibilidad entonces va a ser un gráfico que vamos a hacer en escala aritmética. Ese gráfico en escala aritmética entonces vamos a graficar relación de vacíos versus presión. Y esto me va a dar una curva. Y en escala semilogarítmica, entonces vamos a construir un gráfico de relación de vacíos versus logaritmo de la presión, la UTP. Y esto va a dar una curva más o menos así, que ya luego la vamos a discutir. Ambas se llaman curvas de compresibilidad y representan la relación esfuerzo de formación para el material que estamos estudiando en el laboratorio, para este material. Vamos a poner con verde para que relacionemos qué es para este suelo. Curva de compresibilidad, escala aritmética, y escala semilogarítmica. Escala semilogarítmica. Entonces son dos tipologías de curvas que vamos a obtener a partir del ensayo de consolidación. Ya, en la próxima clase vamos a mirar qué se saca de estas curvas. Y vamos a construir otra curva, que es la curva de consolidación. Esta curva de consolidación, entonces,
¿qué me va a representar? Esta curva me va a representar el asentamiento S en función del tiempo. Y la forma de esta curva, que también va a ser para este suelo, entonces me va a dar una curva más o menos así. Entonces, a medida que pase el tiempo, ¿qué va a pasar con el asentamiento? Va a aumentar. Este valor de S va a aumentar a medida que pase el tiempo. Por eso la marcamos en esta tendencia. De cada una de estas curvas, ¿uno qué hace? Saca unos parámetros que le van a servir, vean, para determinar estos parámetros de compresibilidad. Entonces, fíjense ustedes que lo que vamos a hacer es, o lo que hacemos en el laboratorio es, un fenómeno de la realidad como este, lo vamos a replicar en una prueba de laboratorio, usando este equipo. En base a todo ese estudio, entonces vamos a construir estas curvas. Entonces miren que en esta gráfica, en esta medición mejor, presión versus asentamientos, entonces vamos a tener una medición de P versus S. Perdón, vamos a tener es asentamiento versus tiempo para cada valor de P. Para cada valor de P aplicado. Y cuando hablamos de total, entonces, ¿qué vamos a obtener aquí? Pues con esta gráfica, asentamiento versus tiempo para cada valor de P es el que vamos a construir la curva de consolidación. Mientras que para la totalidad del ensayo vamos a representar P versus E. Entonces, con esta tipología de datos, vamos a construir la curva de consolidación. La curva de, con esta P versus S vamos a construir las curvas de compresibilidad. Y para los datos S versus T, para cada valor de P, o sea que aquí realmente, para ser más claros, sería T contra S. TS para cada valor de P. Con este hacemos la curva de consolidación, o sea que vamos a hacer tantas curvas de consolidación como incrementos de esfuerzo hagamos.